Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 26 al 47, que es la porción que nos corresponde para la prédica de esta mañana titulada El testimonio a favor del Hijo. El testimonio a favor del Hijo. Juan, capítulo 5, versículos 26 al 47. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella nosotros te conocemos. Gracias porque ellas dan testimonio de ti, la vida. El único que puede otorgar la vida verdadera, porque esa vida está en Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para meditar y estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos aún en medio de la situación que vivimos en nuestro país. Podemos tener la libertad de culto, podemos reunirnos, Señor, y eso es una bendición, es un privilegio. Te pedimos a nuestros hermanos que están, Señor, siendo perseguidos en otras latitudes, Señor, de la tierra, cuando ellos, Señor, se les hace difícil, Señor, tener una Biblia, pero atesoran, Señor, aprenderla, memorizarla, predicarla, Señor. Te pedimos perdón cuando muchas veces nosotros, aún teniendo todas estas ventajas, todos estos privilegios, callamos y no la leemos, no la estudiamos, Señor. Perdona ese pecado. Queremos que tú, Señor, abras nuestro entendimiento y nos guíes. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad para transmitir tu palabra con rectitud. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios
es eterno, no tiene principio ni fin. Ese Dios tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, dice Jesús. Y el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y uno dice, bueno, pero si el Hijo es Dios, ¿a qué se refiere este texto? Porque podría tornarse en algo que nos crea dudas, que nos crea confusión. Pero está hablando acerca de Jesucristo encarnado. ¿Okay? Más adelante Jesús dice en Juan 10:18, Él dice, nadie me quita la vida. Algunos piensan que a Jesús lo mataron, pero no es el significado bíblico. El significado bíblico correcto es que Él se entregó. Él dio su vida. A Él no lo podían apresar si no era el tiempo. Muchas veces quisieron matarlo, quisieron lanzarlo por un peñasco, quisieron llevarlo preso, pero la Biblia dice no era el tiempo y no podían hacerle nada. Pero cuando llegó el día, Él mismo dio su vida. Lo vemos ahí en el huerto de Getsemaní. Cuando Judas, ¿verdad?, viene con alguaciles y con personas con antorchas para prender a Jesús, y Jesús mismo se adelanta y le dice, ¿a quién buscáis? Y dice, a mí me buscáis, dejad ir a estos, protegiendo a sus discípulos. Y dice que ellos se echaron hacia atrás, algunos se cayeron por esa autoridad con que hablaba. Yo soy, a mí deben aprenderme. Y fue Él que se entregó, no fue que le quitaron la vida, Él dio su vida. Y debemos entender eso en la manera correcta, contextual, bíblica. Entonces dice Juan 10:18, lo repito, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla, de darla y de tomarla. ¿Y de quién fue dado eso? Del Padre. ¿Okay? Del Padre. Porque como seres humanos, eso es imposible para el ser humano. Dar la vida y que después yo la vuelva a tomar. Eso no se puede. Eso solo es algo que Dios tiene, que le compete a Dios. Pero aquí dice que Dios le dio al Hijo encarnado, a Jesucristo, el Hijo del Hombre, la potestad de ¿qué? De tener vida en sí mismo. Y le damos gracias a Dios por eso. Dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces el Padre dio autoridad al Hijo. Jesús ha comenzado a cumplir lo que dice Daniel capítulo 7. Vamos a ir un momentico al libro de Daniel. Si ustedes leen en su casa después el contexto, siempre lean el contexto por favor. Van a ver la visión de Daniel sobre las 4 bestias en el capítulo 7, pero yo solo quiero enfocarme en el versículo 13 y 14 que dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Le damos gracias a Dios por eso, porque cuando vino Jesús en carne, Dios encarnado, Él comenzó a cumplir esta profecía, porque Él estableció aquí en la tierra el reino de Dios, ¿okay? Y comienza con Él, con Cristo. Entonces el Padre le da autoridad al Hijo para hacer ¿qué? Juicio. Y es, ¿verdad?, el Hijo del Hombre. Cuando nosotros vemos en la Biblia el Hijo del Hombre, siempre nos referimos a la segunda persona de la Trinidad hecho carne, ¿okay? En esa oportunidad, cuando el Señor va a cumplir este plan de salvación, de redención, es cuando misteriosamente aún no comprendemos eso, pero la segunda persona de la Trinidad es la única que tiene 2 naturalezas: la naturaleza divina y una naturaleza humana. Y uno dice, wow, ¿cómo es eso? Es un misterio.
pero la Biblia dice que es así, ¿ok? Porque Jesucristo subió al cielo, ¿qué? En cuerpo, ¿ok? Y hoy día tiene cuerpo, y Él va a regresar en cuerpo, por eso es que vamos a poder verle. ¿Se acuerdan cuando el discípulo dice, muéstranos al Padre? Dios es espíritu, nadie lo ha visto, pero el Hijo, ¿qué? Le ha dado a conocer. Entonces, ¿a quién vamos a recibir? ¿A quién vamos a ver? Es a Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Okay? A Él vamos a ver, porque Él va a volver con su cuerpo glorioso y nosotros recibiremos un cuerpo glorioso y lo vamos a ver en el texto cuando se habla de la resurrección. Dice el versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y fíjense que dice todos los que están en los sepulcros, los que han muerto, ¿ok? ¿A qué voz van a oír? A la voz de Jesús. Y algo que ya nosotros hemos visto, ¿verdad? Los que han estudiado un poco la Biblia, por lo menos han leído la muerte del amigo de Jesús, Lázaro. ¿Se acuerdan? Lázaro murió y fue sepultado. Estaba acá en un sepulcro. Y ella tenía que, cuando llega Jesús al lugar, ya tenía 4 días de muerto. ¿Ustedes piensan que sus hermanas, sus amigos, estaban hablándole al muerto? Hay gente que va a los cementerios para hablar supuestamente, lo digo entre comillas porque esos muertos no escuchan nada, con sus seres queridos. Y se acercan a la lápida y se arrodillan y empiezan una conversación. ¿Sabes? Te extraño. Y empiezan a hablarle. Te amo mucho. Y para acá y para allá. Bueno, esas palabras te las estás diciendo ¿qué? A ti mismo. Es una reflexión para ti mismo. Porque el que está ahí, nada está escuchando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que llegará un día en que Jesús volverá y esos que están muertos van a escuchar su voz, porque se van a levantar. Así como Jesús llamó a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Y ese muerto escuchó la voz de Jesús. Y el poder de Jesús, del Espíritu Santo, actuó en él, ¿para qué? Para levantarlo. Y aquí dice que Jesús dará su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que ambos van a resucitar, según aquí, buenos y malos. O sea, todos los seres humanos van a resucitar, todos. ¿Ok? Todos los que hayan muerto, aclaro. Porque si vamos a lo que dice el apóstol Pablo, que dice, si el Señor viniese hoy, nosotros estamos vivos. No es que nos van a dar un toque y nos morimos todos. No. Sino los que estén vivos serán ¿qué? Transformados. Pero los que han muerto resucitarán primero, dice la palabra de Dios, a la voz del Señor. ¿Ok? Entonces, qué hermoso es que esto también es parte profética de lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y a veces no queremos ir al Antiguo Testamento, pero es importante estudiar el Antiguo Testamento para entender lo que sucede en el Nuevo Testamento. En Daniel 12, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está. Lo ha dicho proféticamente que Daniel, muchos años atrás. Pero ahí está claramente, ¿verdad? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, lo que nosotros llamamos condenación. ¿Okay? Y cuando nosotros entendemos esto a la luz bíblica, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque debemos hacernos esa pregunta. Porque si yo leo solamente eso, la persona dice, yo voy a tener vida, yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno. Pero aquel que está robando, aquel que está adulterando, aquel que está haciendo aquello, va a ir a condenación. ¿Y qué estamos haciendo si lo leemos solamente así? Estamos primeramente menospreciando el plan de Dios, que es el único que nos puede salvar, porque consideramos que nuestra propia justicia, nuestras obras nos salvan. Y eso no es bíblico. ¿Ok? Cuando nosotros leemos aquí en el texto que estamos estudiando, y dice, los que hicieron lo bueno, ¿a quiénes se refiere realmente? Cuando nosotros entendemos el mensaje bíblico, se refiere a aquellos que recibieron y creyeron en Jesús como el Dios encarnado. Y creyeron a través de Él en el Padre. Porque la palabra de Dios, como hemos estudiado, el que cree en el Hijo, cree en el Padre que lo envió. ¿Ok? Porque Jesucristo fue enviado por el Padre. Y el Padre es el que le dio ¿qué? Autoridad, le dio juicio. Porque el que va a juzgar es Cristo. Y si ustedes estuvieran pendientes de la lectura inicial, porque vamos a ir poco a poco allá, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿De qué enseñaba Moisés? La ley. ¿Y la ley que enseñaba? Justicia. La ley enseñaba justicia. Pero el hombre no se puede justificar porque no puede cumplir esas obras. Si el hombre cumpliese esas obras a cabalidad, sería justificado. Pero como no puede cumplirlas, y la ley dice, si tú faltas a una, fallas en todo. Entonces nadie podía cumplir la ley en su totalidad, perfectamente. Y para que fuera acepto delante de Dios, tenía que cumplirse ¿qué? Completamente, al 100%. No es como cuando uno está en un examen, ¿verdad? En el colegio, en la universidad, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Bueno, yo creo que paso. Pero si la nota es 20, en algunos sitios te permiten pasar ¿con cuánto? Con 10. Otros exigen un poquito más y dicen, bueno, pasas con 12. Y tú 12 y saltas de contento, con algarabía, pasé. Delante de Dios, si tú no sacas 20, estás reprobado. Si tú no sacas 20, estás reprobado. Tú no puedes decir, bueno, es que yo me porté bastante bien, pero no perfectamente bien. Bueno, si no te portaste perfectamente bien, tú no puedes justificarte. Y por eso es necesaria la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, la obra redentora de Cristo. Y aquellos que han aceptado a Cristo para ser salvos y que no confían en su propia justicia, en sus propias obras, esos son los buenos. Esos son los buenos. Y los malos, bueno, simplemente los que han desechado a Cristo. ¿Ok? Entonces, así es como se debe entender este texto. No son que hay personas buenas y personas malas. Porque la palabra de Dios dice que todos, sin excepción, ¿qué? Son malos. Todos, sin excepción, son malos. Todos han pecado. No hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Cuando nuestra hermana Saraí estaba entonando, te busco, sí. Es el Señor que nos hace buscarle. Y lo hermoso es que cuando Él pone el deseo en nosotros de buscarle, Él nos permite que lo hallemos para que Él nos salve. Y le damos gracias a Dios por eso. Versículo 30.
Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué significa este versículo? Que el Hijo viene en obediencia. ¿Hace siempre qué? La voluntad del Padre que lo envió. Y no busca su propia voluntad. Y que parecía que él no fuera, ¿verdad?, competente. Porque dice que no puedo hacer nada por mí mismo. Y entonces, no puedo hacer nada por mí mismo. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible que Jesucristo diga eso? Pero humanamente, volvemos, como un hombre, ¿verdad? Dios hizo hombre. Él no quiere hacer nada que no sea conforme ¿qué? A la voluntad de Dios, de su Padre. ¿Okay? Lo vemos cuando Jesucristo enseñó la oración del Padre Nuestro. Algo que él enseñó, ¿verdad?, que debemos tener muy claro es que ¿qué pide él? O ¿qué debemos nosotros pedir cuando oramos? Porque él oró el Padre Nuestro, pero era enseñando al discípulo que dice, enséñanos a orar. Y cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad?, hablamos con Dios, una de las cosas que debemos pedir es, hágase tu voluntad y no la nuestra. Jesús no quería hacer su voluntad, quería hacer la voluntad del que lo envió, del Padre. ¿Okay? Y así nosotros debemos hacer. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Así como tu voluntad se hace en el cielo, por favor, permite que se haga aquí en la tierra. Dice, versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y vamos a seguir leyendo. Pero cuando hemos leído del 31 al 47, Jesús aborda aquí 4 tipos de testimonio que vamos a estudiar en detalle. Jesús aborda cuatro tipos de testimonios que fundamentan sus afirmaciones. O sea, quién es Él realmente. Lo que Él decía, quién era Él. Porque la gente no le creía. ¿Ok? Nosotros muchas veces podemos decir algo, nosotros. Pero si no hay testimonio, si no hay personas que confirmen eso puede ser dudoso. O pueda que no sea verdad. ¿Ok? Alguien puede decir, por ejemplo, yo soy un veterano cirujano. ¿Tú puedes decir eso? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo? Debe haber pruebas, debe haber noticias, debe haber revistas que digan, wow, aquí tenemos el mejor cirujano, su nombre es tal, estudió en tal parte, tiene tantos años, tiene tantas operaciones exitosas. Y esa revista o ese periódico da testimonio de lo que él dice ser. O otros médicos, otros colegas dicen, no, el mejor cirujano es tal persona. Tú vas a consulta y yo quiero operar. Te recomiendo a tal cirujano. Es el mejor. Entonces, esas personas están dando ¿qué? Testimonio. Están dando evidencias. Están confirmando que eso es verdad. Pero si nada de eso existe, es raro eso, ¿no? Que tú digas, decir algo que eres, pero no hay forma de comprobarlo. Entonces Jesús estaba diciendo que era hijo de Dios y mucha gente ¿qué? No le creía. Y él dice, no crean solo lo que yo digo, porque a diferencia de otros, lo que decía Jesús era ¿qué? Era confiable. Todo lo que decía Jesús era confiable en sí mismo, así no hubiera testigos, porque Él es Dios. Pero Él dice, no crean a mi testimonio, sino a lo que dicen acerca de mí. Y hay 4 cosas aquí, en este pasaje, que dan testimonio de Cristo. Y es lo que vamos a estudiar. El testimonio de Juan el Bautista, 1. Las propias obras que hacía Jesús, que fueron conferidas por el Padre. O sea, lo que Jesús hacía, testificaba de que Él era Hijo de Dios. ¿Ok? El testimonio del Padre, de Dios Padre, que testifica de su Hijo. Y en cuarto lugar,
las Escrituras. ¿Okay? Entonces son 4 testimonios que vemos en este pasaje que vamos a estudiar, que dan testimonio acerca de quién es Jesús. Por eso el título del mensaje, ¿se acuerdan? El testimonio a favor del Hijo. El testimonio a favor del Hijo. Todos estos testimonios dan fe de que lo que decía ser Jesús era verdad. El testimonio se refiere al acto de declarar o atestiguar la veracidad de algo. Eso es el concepto, por si acaso lo necesitamos. ¿Okay? El testimonio se refiere al acto de declarar o atestiguar la veracidad de algo. Y se acuerdan que hemos estado hablando de juicio, que el Señor le dio autoridad, el que va a juzgar todas las cosas es el Hijo. Y cuando nosotros en el día a día vemos series o, como mi persona me ha tocado en alguna oportunidad ser escabino en un juicio, ¿qué es lo que uno espera cuando viene la parte acusadora o la defensa? ¿A quién buscan? Para defender lo que ellos están diciendo. Porque dicen, no, esa persona es culpable, lo llamo con droga. ¿Y quién da testimonio de eso? ¿Quién vio? Hace falta testigos. Hace falta testimonio de otras personas. Si no, no procede. Entonces, para entender esto, ¿verdad? Para atestiguar la veracidad de lo que decía Jesús ser, hay testigos. Hay testimonio. ¿Okay? Según enseña Jesús, no es tomado como verdadero lo que uno diga de sí mismo. Debe haber testigos de ese hecho, de esa palabra, de ese estilo de vida, de esas acciones de gracia y misericordia, para que eso sea verdad. A veces yo puedo decir, yo soy cristiano. Eso lo dices tú. Vamos a preguntar en la casa, a tu esposa, a tus hijos. Vamos a preguntar a tus compañeros de trabajo cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cómo te conduces. Si ellos hablan a favor de ti, dicen, no, sí, es una persona correcta, piadosa, puntual, alegre, ayuda. Entonces, por esos frutos, ¿qué puede uno deducir? Sí, realmente es un cristiano. Pero si dicen, no, es irresponsable, llega tarde, se cree el mandamás, es grosero, no saluda. ¿Qué testimonio es ese? Es echa por el piso, todo lo que tú estás diciendo que eres. No eres esa persona, porque no hay un testimonio fidedigno de que eso es así. O sea que uno concluye que lo que estás diciendo, ¿qué? Es mentira. Es mentira. Eres tú el que te está engañando. Eres tú el que quieres aparentar algo que realmente no eres. Y ahí hay un problema. Ahí hay un problema. ¿Okay? Por eso dice la palabra de Dios que se levantarán falsos cristos. Dirán ser Cristo, pero no son Cristo. Y debemos ser cuidadosos en eso. Es por ello la importancia, ¿verdad? Algo de suma importancia en cuidar cómo vivimos, qué hacemos, cómo hablamos. Pues basado en ello, las personas van a testificar de nosotros. Entonces, versículo 31. Jesús sería la excepción, ¿verdad? El testimonio de Jesús no sería falso, incluso si solo Él lo contara, como les dije, porque Él es Dios. Él siempre habla la verdad. Al decir que no es verdadero, Él quiere decir que no es permitido en la corte, en donde hay juicio, según la ley mosaica. Recuerden que es importante para este contexto, su audiencia en ese momento eran mayormente ¿qué? Judíos. Y la mayoría tenía que a Moisés aquí arriba. El máximo líder era Moisés. Moisés mandaba. Moisés era la autoridad, no Jesús en ese momento, sino Moisés. ¿Y qué fue lo que Dios le dio a Moisés? La ley. ¿Y qué es la ley? Proceso penal. Proceso penal. Si tú no cumples la ley, eres sancionado. Si no cumples la ley, eres castigado.
¿Y qué es lo que trajo Moisés? Dio a conocer juicio, el juicio de Dios. ¿Ok? El que no cumpliese la ley, faltaba. No era aprobado, como le hemos estado comentando. Entonces, fíjense, ¿cuántos testigos hacía falta, mínimo, para que fuera acepto un reclamo, un proceso de juicio? 2 por lo menos. Fíjense Deuteronomio 17:6. Dice la palabra de Dios: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ok? La ley de Dios era bastante severa. No como hoy día que, ¿verdad?, perdona mucho. A veces nos creemos más buenos que Dios. Yo no sé si ustedes a veces le han preguntado, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Uno dice, no. ¿Cómo vamos a matar a alguien? ¿Pero había pena de muerte en el Antiguo Testamento? Sí había. ¿Para quiénes? Un hijo que le hablase mal a sus padres, que no lo honrase, moría. No es como hoy que le gritan, le tiran la puerta, le escupen, le dan de bofetada y no pasa nada. Ese muchacho moría. Lo sacaban y lo apedreaban. Alguien que cometía adulterio, muerto. Alguien que traía a una mujer que no era judía, que podía desviar al pueblo de Dios a la idolatría, moría. ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, así de sencillo, moría. Y hoy día nosotros creemos que más buenos que Dios. Nada que ver. Pero lo que quiero ir al punto no es, ¿verdad?, pena de muerte, porque el Señor nos ha librado de esa pena de muerte, gracias a Cristo. Pero es que hacía falta que 2 o 3 testigos para que el caso procediese, para que se autenticase de que eso era verdad. ¿Ok? En Deuteronomio 19:15 también hay otro texto que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Debe haber testigo. ¿Ok? Para que eso sea tomado en cuenta para juicio. Versículo 32 de Juan 5 que estamos estudiando dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. El versículo 33 va a hablar de Juan el Bautista, pero ¿de quién en verdad está hablando Jesús? Otro, porque es singular, no dice otros, sino otro es el que da testimonio de mí, y el mayor testimonio es la del Padre. La del Padre. ¿Okay? El Padre da testimonio del Hijo. Fíjense lo que dice el versículo 37. Vamos a saltar un poquito hasta allá. Pero dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces, es el Padre la mayor autoridad. ¿Okay? No Juan. Porque Juan fue mandado por el Padre. Pero el que tiene la mayor autoridad para dar testimonio de quién Él envió es el Padre. ¿Okay? Entonces leemos ahí: otro es el que da testimonio acerca de mí, es primordialmente el Padre. Aunque hemos dicho que vamos a estudiar 4. El testimonio de Juan el Bautista, el del Padre, la de sus obras y las Escrituras. ¿Okay? Entonces dice que Juan fue enviado, ¿qué? Dice el versículo 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Por qué enviaron mensajeros a Juan? ¿Se acuerdan? Los que han estado en la prédica del Evangelio de Juan desde el principio. Dice que Juan usted tenía que muchos discípulos.
y él bautizaba en el Jordán. Y cuando llegó el momento de Jesús ser bautizado, él subió un poquito, se alejó, no estaban tan cerca, y él empezó también a dar testimonio, y mucha gente que seguía a Jesús. Los discípulos de Juan empezaron ¿qué? A disminuir, y los que seguían a Jesús cada vez era mayor número. Y algunos, ¿verdad?, vinieron a Juan y dicen: mira, el que tú bautizaste te está ganando. Tiene más gente lo está siguiendo. Ya pronto vas a quedarte solo, Juan. ¿Y qué dice Juan? Así debe ser. Porque yo solamente soy un mensajero, preparé el camino, pero él es el Mesías. A él deben seguir. Entonces él empezó a dar testimonio del verdadero, de Jesucristo. ¿Okay? Entonces cuando vinieron a Juan, él dio testimonio de quién era Jesús. Es que a mí no me tienen que seguir, tienen que seguir a Jesús. Así que síganlo también ustedes. Ay, te van a dejar solo, síganlo a él. Síganlo a él. Eso es lo que narra el Evangelio. Ya lo hemos estudiado en los primeros capítulos. Ustedes, si quieren llevar nota, capítulo 1, versículos 6 al 7, versículo 15, versículos 33 al 34, habla de eso. Y él también dice, ¿verdad?, que se le dio obras. ¿Ok? Dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, yo no recibo testimonio de hombre alguno? ¿Quién va a dar testimonio de Dios? Nadie. Nadie. Porque hemos comenzado diciendo que Dios es ¿qué? Es eterno. No tiene principio, no tiene fin. ¿Quién puede dar testimonio de cuándo comenzó Dios a ser Dios? ¿Quién? Nadie. Pero Él sí puede dar testimonio de todas las cosas que existen después de Él, porque las creó. ¿Ven la diferencia? Si tú llegas a un accidente de una moto, de un carro, pero llegas muy tarde, ¿quién tuvo la culpa? No sé, pienso que él, porque mira, se tiró para acá, pero tú no sabes qué sucedió. En cambio, el que estuvo ahí desde el inicio, que vio quién iba a velocidad, quién se comió la luz, si alguien salió de la vía, ¿ese puede dar qué? Un fiel testimonio. Entonces, el hombre no puede en sí ser garante para decir quién es Dios. Solamente puede dar fe de lo que Dios le ha revelado a él, que es verdadero. O sea, yo repito lo que Dios me dice que es. No es que yo digo lo que Dios es. ¿Se entiende? Yo solo testifico de lo que Dios me ha revelado que Él es, porque eso es verdadero. Pero yo no, por lo que yo diga, no es que, Dios va a ganar prestigio, va a ganar credibilidad, porque yo digo, no, solamente Él, por ser Dios, es creíble. Él ha dado fe de eso. ¿Ok? Y dice, para que vosotros seáis salvos. Gloria a Dios. Dice acerca de Juan Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero ¿quién era Jesús? La luz verdadera. ¿Ok? Y cuando dice de esto que hemos hablado, el testimonio de hombre, ¿a quién se refiere? Al testimonio de Juan. O sea, usted no tiene que creerme por lo que diga Juan, un hombre, sino por quien realmente soy yo. Y el testimonio del Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado? Dice que los cielos se abrieron y hubo una voz. ¿La voz de quién? Del Padre. ¿Y qué decía? Este es mi Hijo amado. Es el testimonio. Este es mi Hijo amado. No porque lo hubiera dicho Juan. Era un hombre. Es porque Dios dice que es así. ¿Entendemos? ¿Me explico? Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero esa luz, ¿qué? Se pierde. Igual como Moisés. ¿Se acuerdan Moisés? Cuando iba a la presencia de Dios, ¿cómo venía su rostro? Iluminado.
resplandeciente, brillante. Pero ¿qué pasaba al cabo de los días o de las horas? Desaparecía. ¿Cuándo volvía a iluminarse? Cuando volvía a la presencia de Dios. Así que si nosotros queremos, ¿verdad?, irradiar la luz de Cristo, tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Y si queremos hacer una ilustración cotidiana, si usted tiene una bombilla, tiene que conectarlo ¿qué? Al enchufe. En el momento que usted saque el enchufe, o sea, la energía, el cable de donde está la energía, ¿qué pasa? Ya no hay luz. Algunos parece que quieren inventar algo de que desconectados de Dios van a hacer luz, van a alumbrar, les va a ir bien. Imposible. Tú tienes que estar conectado a Jesús continuamente, recibiendo esa energía de Él. ¿Ok? Como Jesús lo ilustró, Él es ¿qué? La vid, nosotros los pámpanos. El pámpano no puede llevar fruto si no está apegado a la vid, si no recibe esa savia, ese nutriente. Igual nosotros. Si no estamos en Cristo, no podemos hacer ni hablar lo que Él nos ha dicho que debemos testificar. Dice el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y se acuerdan de que todo lo que vemos en Juan son ¿qué? Más que milagros, señales. ¿Y por qué una señal? Porque detrás de ese prodigio, detrás de ese milagro, ¿qué? Hay una enseñanza. ¿Acerca de quién? De quién es Jesús. Cuando Jesús multiplica los panes, es un milagro, que de 2 peces y 5 panes comienza la multitud, eso es un milagro. Pero ¿cuál es la enseñanza detrás de eso? Jesús enseña después que Él es el pan de vida. Cuando, como les comenté, resucitó a Lázaro, ¿qué enseña Jesús? No es que yo tengo poder para resucitar, no es que yo pueda hacer ese milagro, es que yo soy la resurrección. Esa es una enseñanza. Hablan de quién es Jesús. Él es el pan de vida, el agua viva, es la resurrección, es la luz del mundo. Todo eso era ¿qué? Señal de quién era Él. Testificaba acerca de Él. Sus obras hablaban de quién era Él. Por eso, si ustedes no creen en mis palabras, crean ¿qué? En las obras que hago. Porque ellas dan testimonio de quién yo soy realmente. Hablando de Moisés, ¿se acuerdan cuando Dios manda a Moisés a ir ante Faraón? Y lleva una vara y le dice, echa tu vara, Moisés. Y esa vara se convirtió, ¿qué? En serpiente. Oh, todos ahí. Y Faraón ve a sus magos. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Trajeron sus varas también. Y ¡pap! Y se convirtió también en serpiente. O sea que hay obras también que el mal hace que no son ¿qué? Verdaderas. ¿Esas obras son qué? Engañosas. Nosotros debemos creer las señales que hablan del Señor Jesús. Porque llegó un momento, si ustedes leen ahí, ¿verdad? En Éxodo, que ya los magos no pudieron imitar ¿qué? Las señales que hacía Dios a través de Moisés. Y esto es mano de Dios. Ya nosotros no tenemos poder para imitar, para reproducir, para copiar. Esto es mano de Dios. Y ahí se salía descubierto quién era poderoso y quién no era poderoso. Porque Faraón en sí mismo se creía que era un Dios. Se creía poderoso. Y Dios le está demostrando, tú no eres poderoso. Y el poder que aún tienes humanamente te lo he conferido yo. Y si quiero te lo quito. Y ciertamente se lo quitó. Dice, las mismas obras que yo hago,
dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se acuerdan cuando Jesús sana al ciego de nacimiento? ¿A quién llamaron? Para saber si era ciego o no, porque podía estar mintiendo. No hay gente por ahí en las calles que se hace pasar por ciegos pidiendo limosna. Se ponen unos lentes oscuros y después que tienen el dinero se sacan los lentes y se van tranquilamente para su casa. O se hacen los cocos. Hay mucha mentira, pero Dios es verdadero. Cuando Jesús sana a este hombre, porque no era un muchacho, ¿a quién llama? A sus padres. ¿Realmente este muchacho nació ciego? Tenía que dar testimonio, porque no le creían. Y después le pregunto, ¿pero quién te sanó? Cuando había pruebas de que sí era ciego y ahora veía, dice, wow, pero ¿quién te sanó? ¿Quién pudo hacer eso? Porque humanamente, imposible. Y le preguntan, ¿verdad?, al que fue sano, ¿quién te sanó? No sé quién me sanó. Dice que al tiempo Jesús lo ve en el templo y le dice, mira, has sido sano, no peques. Y fue corriendo a las autoridades que decir, fue Jesús, Jesús fue el que me sanó. Gloria a Dios, dando testimonio del poder de Dios. Sus obras dan testimonio de quién es Él. Cuando nosotros experimentamos en nuestra vida el milagro de la salvación, nosotros podemos testificar de Jesús. Debemos testificar de Jesús. ¿Qué debemos decir? Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo era ciego, ahora veo. Yo era sordo, ahora escucho la voz del Señor. Porque esa gente que no escucha la voz del Señor, ¿está qué? Está sorda espiritualmente. Aquella que no ve al Señor, ¿está qué? Está ciego. Y aquel que no vive para el Señor, está muerto. Nosotros podemos testificar. Cristo vive, Cristo es verdadero. Él me ha sanado, me ha curado, ha hecho un milagro. Estaba muerto y me ha traído a la vida. Estaba ciego, ahora veo. Estaba sordo, ahora escucho. Y sigue diciendo, versículo 37, también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ya hemos hablado de eso. Cuando se abrieron los cielos. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Verdad? Es un reclamo que hace el Señor Jesús a esos oyentes. Dice, ni tenéis su palabra, ¿qué? Morando en vosotros. A mí me da tristeza, pero a veces me da como risa, cuando yo le estoy testificando o estamos llevando la palabra de Dios a alguien y yo le digo, ¿tienes Biblia? Sí, yo tengo una Biblia en mi casa. Yo, qué bueno. ¿La lees? No. ¿De qué sirve tener algo que no usas? Es como si estuvieras, no sé, haciendo una receta y le estás dando ahí a las frutas y la persona dice, ¿y esa licuadora es tuya? Sí, es mía. ¿Y por qué no la usas? Estás sufriendo sin necesidad. La gente tiene la palabra de Dios por la cual puede conocer al Señor, pero no la lee, no la estudia. Es triste. Y aquí Jesús dice, tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Porque si esa palabra estuviese morando, creerían en Jesús. Entonces les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es verdad. Esos rabinos, esos fariseos, esos saduceos, esos escribas, ¿qué leían? Las Escrituras. Leían la Torá, leían el Pentateuco.
Leían la ley de Moisés, la leían, la estudiaban. Eso se sabían. Esta debe morir porque está cometiendo adulterio. La Biblia dice que hay que matarla, decían a Jesús, como enseñándole a Jesús, como si ya no supiese. Pero nosotros sí sabemos, Jesús, sabemos la ley. Dice, bueno, si ustedes piensan que esa escritura les da vida eterna, ustedes deberían saber que la vida eterna soy yo. El único que puede dar vida eterna soy yo. Y no me creéis. ¿Okay? Pero ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay muchas personas que no quieren venir a Jesús. Pero solo en Él está ¿qué? La vida. Si usted pudiese comprobar a alguien que existe la fuente de la eterna juventud, y tiene foto y tiene lugar, ¿usted qué pensaría si ustedes dan a conocer esa noticia? Se ha descubierto la fuente de la eterna juventud. ¿La gente iría allá? ¿Sí o no? Sí, iría. ¿Dónde tendría que estar? No importa, con Chinchina. Tomaría un avión y llegarían ahí. Estamos testificando, Cristo es el dador de la vida eterna. ¿Quién viene? ¿Quién se mueve? Nadie. Es triste. El dador de la vida eterna es rechazado, no es creído, no es buscado. Versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Y aquí, en nuestro día a día, es triste, hermanos, que algunos cristianos, ¿de quién buscan aprobación? De otros hombres. Quiero la aprobación de mi jefe, quiero la aprobación de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi pastor. ¿Y la de Dios? Esa es la primordial. A veces hay hermanos que vienen a la iglesia porque, no, para que el pastor vea que yo estoy ahí, me estoy congregando. Pero en verdad no tenía el deseo de venir a la presencia de Dios. ¿A quién quieren agradar? Al hombre. Al hombre. No a Dios. Ayer estaba haciendo un curso en una academia reformada en la noche con un hermano argentino y hablábamos, ¿verdad?, de que qué triste cuando nosotros nos autoexaminamos, y esto es así, cristianos queriendo complacer ¿qué? A los hombres. ¿A qué hora yo me paro para ir al trabajo? No me digan, pero usted trata de llegar temprano. Trata de no faltar. Trata de cubrir lo que le han dicho que tiene que hacer. Pero cuando se refiere a las cosas del Señor, no es tan importante. Para que no vaya para tan temprano, no hay necesidad. Eso somos realmente. ¿Queriendo qué? Agradar al hombre, no a Dios primariamente. Tenemos que examinarnos. Dice, yo he venido, versículo 43, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay un acusador.
¿Quién es? Satanás es el acusador. Tu conciencia te acusa. Y los que están alrededor tuyo te acusan. ¿Verdad que sí? Te acusan, los demás te acusan. Desde pequeños hemos visto siempre, ¿verdad? Algunos tratan ahorita con la mentira, no sea sapo, no sea tal cosa, pero venía la mamá y dice, ¿y quién rompió esto? Yo no fui, fue él. ¿Quién te acusa? Tu hermano, cualquiera que esté ahí, te acusa. Y si no viene testigo, tu conciencia te acusa. ¿Sí o no? Sí. Porque cuando uno está haciendo lo malo, ¿quién lo está acusando? Tu conciencia. ¿Por qué el ladrón huye después de robar un banco? ¿Porque ha hecho lo bueno? No, hizo lo malo. Cuando un chico está por ahí viendo un video o una revista que no es adecuada y siente que alguien llega, ¿qué hace? Cierra, se esconde, cierra la puerta de su cuarto. Ahí sí, ya salgo, y guardando quién sabe por dónde la revista, tirándola por la ventana o prendiéndole fuego, huele quemado, no pasa nada. ¿Tratando de qué? De borrar evidencia. ¿Pero por qué hace eso? Su conciencia lo acusa porque todavía nadie lo ha visto, pero él sabe que ha hecho mal. Y a Dios no se le escapa nada. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Entonces, no hace falta que nos acuse, ¿verdad? Ustedes nunca van a ver a Jesús. Mira, no. Gracias a Dios para nosotros los creyentes, ¿qué es Él? No es nuestro acusador, es nuestro abogado defensor. Gloria a Dios. Hay quien os acusa, y no solo Satanás, como les dije, sino Moisés. Moisés sí los acusa. Fíjense lo que dice Jesús aquí. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Y uno pensaría, bueno, es Satanás. No, es Moisés. A quien ustedes veneran, a quien ustedes lo tienen por acá como líder, él los va a acusar. Aunque ustedes aquí, Moisés me defiende, ¿no? Él los va a acusar. Dice Jesús, tremendo, ¿no? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ustedes tienen vuestra esperanza en Moisés, pero él los va a acusar. Porque si creyeseis a Moisés, o sea, lo que dijo, me creeríais a mí, dice Jesús. Porque de mí escribió él. Cuando el Señor dice, ama, honra a tu padre, actúa con justicia, ¿de quién está hablando? No son de hechos solamente, es de una persona, es de Cristo. Cristo es todo eso personificado en una persona. Ustedes quieren saber de amor, deben conocer a Jesús. De justicia, deben conocer a Jesús. De bondad, Jesús. De mansedumbre, Jesús. Templanza, Jesús. Él es tu referente, mi referente. No hay otro. Pero tu búsqueda va a estar descalibrado. Uy, esto no mide bien. Bueno, es que no lo estás tomando como lo que es correcto, porque es a la medida de Jesús. Cuando el Señor nos manda a amar, ¿en qué medida nos manda a amar? Es como cuando el médico le dice, ¿tienes dolor de cabeza? Bueno, tómese 2 ibuprofeno de 500 miligramos, por decir algo. Te voy a tomarme 2. Esa es la indicación. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo, ¿con qué medida debemos amar? 500 miligramos de amor. 1 litro de amor.
una tonelada de amor. No, ama a tu prójimo como yo te he amado. En esa medida, como yo te he amado. Wow, esa es la medida. Cuando tú amas a tu prójimo, tú debes revisarte como Dios te ha amado a ti. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos amó Dios? No escatimó nada. No escatimó nada. Sino que se dio por completo a sí mismo para que tú y yo fuésemos ¿qué? Salvos. Gloria a Dios. Entonces, aquí hemos terminado, hermanos, por hoy lo que es el testimonio, ¿verdad? ¿Acerca de quién? Acerca del Hijo. ¿Ok? El testimonio a favor del Hijo. Lo hemos visto en 4 testimonios. El de Juan el Bautista, las obras que hacía Jesús, los milagros que hacía Jesús, las señales que hacía Jesús, esos prodigios. El mismo Padre, que es el mayor testimonio de todos. Y en cuarto lugar, las Escrituras. ¿Ok? Las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con estos 2 varones camino de Emaús? ¿De dónde comenzó Jesús a hablarles? Dice que habló desde el Antiguo Testamento. Y a medida que iba por el camino y él les iba hablando de estas cosas que decían estos hombres, después lo manifestaron. Ellos no decían eso en el camino, lo dijeron después. Cuando Jesús parte el pan, que hoy vamos a celebrar también esa ordenanza. Pero Jesús partió el pan, desapareció. ¿Qué dicen ellos? Se dicen a sí mismos: ¿no ardía nuestro corazón cuando veníamos de camino y Él nos revelaba todas estas cosas desde el principio? Y es así, comenzando desde Moisés hasta Jesús, todo da testimonio de ¿qué? Del Mesías, del que había de venir, del que vino, ¿okay? Para redimirnos, para salvarnos. Él es el Hijo de Dios. Él verdaderamente es quien dijo ser. Él no se la inventó. Y nosotros debemos creer eso. ¿Amén? Porque su testimonio y el testimonio que han dado de Él es verdadero. Y hoy no hemos visto un testimonio, hemos visto ¿qué? 4 testimonios. Y según la ley de Moisés, ¿cuántos hacen falta? 2. Pero hemos visto 4. Entonces el testimonio de Jesús es verdadero. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres la verdad. Gracias porque hemos visto hoy a la luz de este pasaje, Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, que realmente es quien dijo ser. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de creer en Él. Y de hoy día, Señor, poder ser un testigo más, para dar a conocer a otros quién es Jesús. Te damos gracias, Señor, por el milagro de salvación que has hecho en nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, dando buen testimonio, reflejando, Señor, a otros que realmente somos seguidores tuyos, que estamos aprendiendo de ti, que queremos imitarte. Estamos, Señor, con tu ayuda, tratando de llevar justicia, de amar, Señor, como tú nos ordenas, de tener compasión, Señor, de aquel que aún no te conoce, llevando el Evangelio. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos guardes y nos protejas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.